Señoras Olga Grajales, mi representante también de las regidoras, ¿nombre? Cristina, la compañera de Jiquipilas, mi regidora también de la zona de Jiquipilas y el Valle Centro de Chiapas. ¿Tu nombre ya? Nelly Cruz. Nelly Cruz. El delegado ya es conocido por todos ustedes, una gente que lleva, aparte de ser delegado, es parte de la historia de nuestro estado de Chiapas, porque estuvo aquí mucho tiempo laborando y parte de su familia también radica acá, ¿verdad? A sus órdenes, estamos siendo puntuales, como siempre, ustedes presentes y el partido también listos para cualquier duda. Y agradecerles a todos la oportunidad que nos dan. El tema que nos reúne hoy es, ustedes se acordarán cuando a inicios de año se dieron a conocer cifras y datos muy duros con el tema del presupuesto para el campo. Lamentablemente, pues hoy que hacemos una revisión, ustedes y nosotros nos ha tocado ver pues, los resultados que está teniendo precisamente la falta de oportunidades a la vida productiva del campo en México y en Chiapas. Es lamentable decirlos, como dijeran los que siempre andan los contreras, se los dije, pero la situación que se vive en el campo el día de hoy es para estar preocupados. El haber recortado y mutilado programas y recortado presupuestos nos lleva a una situación de falta de capacidad de producción, pero también de una reserva estratégica que debíamos de tener en granos básicos. Y les comento esto porque yo creo que nadie, ninguna familia, ningún municipio, ningún estado y ningún país puede dejar en manos de terceros la oportunidad de tener en la mesa de la familia todo lo sagrado que es el alimento. Y hoy por hoy estamos tratando de hablar con las organizaciones y los grupos de trabajo del sector rural. Por eso le pedimos al ingeniero Dilón también que estén atentos para que en una forma privada o particular ver que hayan productores emergentes en zonas donde hay reservas de humedales o donde se puedan hacer sistemas de riegos cultivos, porque vamos a enfrentar una de las peores crisis de desabasto en granos, principalmente todo lo que tiene que ver con la canasta básica. Ya tenemos problemas en Guerrero, problemas muy fuertes, lo han visto ustedes en los medios, ya lo hay en Sinaloa, ya lo hay en Tamaulipas, y pasando estos meses de enero, febrero, lo vamos a tener en el sur-sureste, pero sobre todo en Chiapas. Antes teníamos la capacidad de decir, bueno, perdimos una oportunidad de tener 2 millones de toneladas de producción de maíz y sacábamos 1,5, pues algo quedaba de reserva y algo se iba al mercado. Hoy hay un problema que ustedes lo han visto y lo estamos viviendo, es la comercialización de lo poco que hay. No hay forma de cómo puedan llegar ellos a servirle de acuerdo a las normas que le piden, y mucha gente está desencantada de los pocos que le apostaron con su recurso tener una producción con el compromiso que iban a vender a precios altos. Hoy no es así y ese desencanto nos preocupa, porque como Estado no podemos nosotros arriesgar ni la gobernabilidad ni la soberanía alimentaria por falta de oportunidades que se negaron en el presupuesto 2019 para hacer frente al tema del 2020. Por ello, hablábamos con Cosme para dar a conocer ese tema de las consecuencias que se está viviendo y se va a vivir todavía por la falta de asignaciones de recursos suficientes que debieron haber dado desde el Congreso de la Unión a todas las dependencias, y las dependencias hacer una estrategia para hacer rentable lo poco que hay del presupuesto
para poder garantizar que los hombres y mujeres del campo pudieran tener actividades. Y esto que le estoy tocando el tema es para todos, tanto el productor de autoconsumo como el de alto rendimiento. Están igual o un poquito más amolados los de autoconsumo que los de alto rendimiento, porque los de alto rendimiento le apostaron con su dinero a producir, pero no están vendiendo como esperaban vender. Y los de autoconsumo, ustedes saben que estaban esperando los apoyos, que nunca llegaron, y hoy están cosechando las lágrimas que le pusieron precisamente a las plantas, y la planta lo que le pongas te da. Si le pones miseria, te va a dar miseria. Entonces, en ese sentido, son los nuevos tiempos que estamos viviendo, precisamente en la agricultura y en el campo, y que esperemos que no llegue a trastocar lo más elemental, que es la seguridad en lo que es la gobernabilidad. Porque a falta de recursos, mayor violencia. A falta de recursos en las familias, mayor emigración. A falta de recursos, se meten a trabajar en lo que les paguen. Y esperemos que en Chiapas o en el sureste no suceda lo que ha sucedido y sigue sucediendo en los estados del norte. Pues ese era el tema que le habíamos pedido a Cosme que le diéramos seguimiento, porque la vez pasada pues ustedes vivieron cuántos de presupuestos se recortaron con cifras y datos, pero que hoy es innecesario dar. Y andar buscando nada más culpable como que nos va a dar en un círculo vicioso de no saber qué hacer si no tenemos la capacidad de enfrentar este reto juntos, productores y organizaciones y sobre todo sociedad en general. El presidente de la República asegura que el precio de la garantía es 5.600 pesos por tonelada. Entonces, en Chiapas eso no se ve, los campesinos no lograron vender a ese precio. No hay forma que entre. Para que ustedes sepan la norma que debe tener un producto que debe llegar, que me parece que así debe ser, por eso se le da el plus, pero esto nada más va a engordar más la bolsa de los coyotes o de los grandes acopiadores de granos, porque para entregar un maíz en 5.600 en el programa que antes era Diconsa y que ahora es Segarmex, creo que es, tienes que entregarles en bolsas de 50 kilos y tienen que pasar por un proceso de cribado, y al mismo tiempo que la cribadora va desechando todas las impurezas, llámese polvo, olor o lo que tenga de impureza, lo manda a una banda, esa banda lo va procesando el maíz, lo va puliendo, le decimos en términos coloquiales, y cuando llega embolsado, ese grano de 50 kilos, después de haber pasado toda una serie de procesos, se envasa y se entrega a las bodegas, pero para tienes que tener un equipo que es un bastidor con servidores y con bandas, que todo es tecnificado, y pues aquí no hay ningún grupo que esté organizado. O lo hace a mano y lo pule el maíz con franela o con una playera para que pueda llegar de acuerdo a las normas que piden. Pero aquí en el sur-sureste los grados de humedad siempre se marcan en cualquier grano, y eso te lo castigan como impureza. Entonces al final del camino, pagando todo un proceso, vas a venir recibiendo exactamente lo mismo que le venía recibiendo sus 4.10, 4.20. Presidente, hace unos días se realizó una conferencia de prensa del Banco de Alimentos donde dice que más del 70% de la población de Chiapas no tiene lo suficiente para comer. Estamos hablando de una pobreza alimentaria bastante acentuada, bastante fuerte en el estado. ¿Qué es lo que piensa hacer el PRI tanto a nivel estatal como a nivel nacional para combatir esto, ya que si se viene la crisis alimentaria que se pronostica, pues ese 70% va a aumentar? Mira, en respuesta a ello, esto que estás tocando ahorita, el tema de los datos que dieron a conocer, lo hemos venido arrastrando desde hace muchísimos años, y lo que nosotros siempre le hemos dicho en la mesa. Antes se reflejaba en una desnutrición de los niños que recién nacen y van llegando. Con los programas que se crearon desde hace más de 20 años para acá, se logró abatir una desnutrición en el rezago rural, en la vida rural de los niños y mujeres, y también en las urbanas, porque muchas familias que viven en las urbanas dependen de lo rural. Al haber incrementado y tener programas que atendían precisamente las demandas sociales, como los programas del PIMAP, de apoyo de 1 a 3 hectáreas de productores de autoconsumos,
que entraban también los de alto rendimiento, pues se les ayudaba con 3 hectáreas máximo, para ponerlos en igualdad de condiciones. Cumplía ese objetivo, primero, de garantizar el abasto alimentario, para que no les faltara lo necesario en la mesa de las familias más pobres de México, que radican en el campo. Porque con tal de tener ingresos, venden lo mejor de su producción y hay veces dejan desprotegido a su familia en lo alimentario. Por eso el gobierno había creado lo que es Liconza y Liconza para suplir una parte deficitaria que había del abasto alimentario. Pero hoy quitaron todos los programas de asistencia alimentaria para niños, del Prospera para las mujeres, de las guarderías de los niños, los famosos CENDIS, y quitaron todos los programas que apoyaban a la vida productiva. El desmantelamiento viene a pasos agigantados. Por eso, es muy claro, ojalá y este tema no trastoque la soberanía a través del tema alimentario y a través de la seguridad del Estado y del país. No tan solo va el tema nacional, sí, pues lo que estamos tratando de hacer es mantener debidamente informada a la comunidad mexicana a través de ustedes. Es la principal razón de estas conferencias de prensa que usted le pide a las dirigencias estatales del partido en los 32 estados del país que se realicen. Esto se está haciendo ahorita en los 32 estados de México. El tema del día de hoy era la opacidad en el manejo de los recursos por parte del gobierno, la discrecionalidad. Podemos informarles que de 173.500 contratos que se realizaron el año pasado, el 80% fueron sin licitación ni proceso de invitación, sino por asignación directa, lo cual pues contraviene precisamente la transparencia, ¿no? Y el otro problema que estamos observando es un crecimiento del 2020 con respecto al 2019 del presupuesto para programas sin reglas de operación y el crecimiento también de los subsidios a estados, municipios y organizaciones sociales también sin reglas de operación, lo que favorece precisamente la opacidad. Yo decía la semana pasada que se han reducido drásticamente los presupuestos en el sector comunicaciones y transportes para construcción, conservación de la red carretera nacional, que se han reducido sensiblemente los programas sustantivos del campo, al grado de que un diputado federal pedía el día de antier que mejor desaparezca la Secretaría de Agricultura, porque el presupuesto de operación, lo que cuesta en salarios, en renta de oficinas, en luz, en gasolina y todo es más de los recursos que se van a distribuir a los beneficiarios rurales. Entonces, caso hay, como dicen por acá, que tengamos un aparato burocrático que cuesta más de lo que apoya. ¿Por qué? Porque se están cancelando programas sustantivos de inversión pública y de desarrollo social y de desarrollo rural para seguir incrementando esa bolsa discrecional para Sembrando Vida. Y quiero decirles que la evaluación de Sembrando Vida, para empezar, yo soy ingeniero agrónomo y los árboles no se siembran, los árboles se plantan. Lo que se siembran son las semillas, de ahí viene la palabra siembra. En todo caso, ese programa se debería llamar Plantando Vida, no Sembrando Vida. Pero bueno, la meta para el año pasado era de 80 millones de arbolitos, se lograron producir 40 millones nada más, que dicen que se plantaron, esos 40, ese 50%, y ellos mismos dicen, son cifras del interior, del gobierno, que nada más el 50% pegó, lo cual agronómicamente hablando es un dato alto, no es un dato bajo. En los programas de reforestación que normalmente se hacen, a veces se tiene un 20 o un 25% de pegar, es decir, del árbol que plantamos y que pasada la temporada de lluvia sigue vivo. Pero, entonces, la meta para este año es de 1.200 millones de pesos, de árboles. No pudieron hacer 80 el año pasado. La pregunta es, ¿podrán hacer 1.200 millones de arbolitos? ¿Podrán producirlos? No, 1.200 millones de arbolitos. La meta del año pasado fue 80 millones, nada más cumplieron 40.
y para ese año están planteando una meta de 1.200. No se puede desarrollar al país, no se puede mantener los niveles de bienestar, y sobre todo en las comunidades rurales, que son las más marginadas, haciendo las cosas o manejando los presupuestos de una forma patrimonialista, discrecional, sin reglas de operación, donde no se pueden evaluar, medir y saber si estamos siendo eficaces y eficientes. La corrupción también es negligencia. Y lo que estamos viendo es que el gobierno no está respondiendo a la demanda de los ciudadanos. ¿Qué estamos haciendo, además de informar a la comunidad de cómo estamos viendo las cosas a través de ustedes? Pues generar los documentos para hacer nuestras propuestas ante el gobierno y también ante la sociedad el próximo año, para incrementar nuestra participación en el Congreso Federal a través de la Cámara de Diputados que se va a conformar, y en los congresos estatales y las presidencias municipales. Hablábamos hace un rato, perdón, de las reglas de operación de unos programas. La semana pasada hubo un viejito que se desmayó aquí en el Palacio Federal porque decían algunos familiares de él que tenía 5 horas esperando que le atendieran, que le dieran el apoyo, pues que le dan de manera bimestral. Aparte de esas situaciones, pues muchas mujeres no reciben el apoyo que existió antes de Prospera, siguen esperándolo, les dicen que se les van a dar acumulado. ¿Qué puede hacer el PRI? Bueno, el Partido Revolucionario Institucional siempre ha sido muy responsable. Precisamente, si ustedes revisan lo último que se presupuestó cuando éramos diputados federal nosotros, personal, pues dejamos un presupuesto de 77,000 millones de pesos, y el día de hoy no llega a 47,000. Todos los programas que tienen que ver con el campo, llámese Semarnat, llámese pueblos indígenas, llámese Zagarpa, llámese Comisión Nacional del Agua, que casi ya las desaparecen esas dependencias. Hemos sido siempre consecuentes de que en la Cámara deben llegar gentes que conozcan el tema, que representen realmente a la sociedad. Y es lo que también tienen que ayudarnos ustedes. Los medios juegan un papel muy importante hoy en la época de la digitalización, para que podamos desdoblar la información que hay de todo lo que está aconteciendo a raíz de la falta precisamente de presupuestos, y también para combatir el exceso, el abuso que se dio en la desmantelación de programas que tienen la responsabilidad de velar por una economía precisamente más integral con la gente que menos tiene. Y una medición muy sencilla es la que estamos viviendo ahorita, la que acabas de decir. El 70% se espera en la desmantelación de la economía familiar. Eso son palabras mayores, porque va a incrementar lo que siempre buscamos, que no emigraran a otro lado, va a incrementar la inseguridad, pero sobre todo va a trastocar pues, la paz social, que nadie quisiera llegar a eso. Hay otro punto, Julián y delegado, que recientemente se aprobó en la Cámara de Diputados y Senadores, la disminución de las pensiones, que al final de cuentas impacta también en la economía, y que retiran la plusvalía de las casas habitación. ¿Cómo se manejaría o qué opinión les merece esta situación que está pegando por todos lados en la economía? Lo único que te puedo decir, la estrategia que todo partido que no esté en el poder tiene que hacer es mandar representantes que tengan el conocimiento suficiente para defender los embates que están mandando de desmantelar la vida económica de los mexicanos. Lo que acaba de decir, lo que nunca se imaginaba que atentaran, lo están haciendo ahorita. ¿Por qué? Porque en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Diputados, para ser más precisos, no hay diputados que representen más que, son contados con los dedos de la mano, los que son del PRI, los que son del PAN y los que son de otros partidos que no pertenezcan a la camarilla de los que están gobernando el día de hoy, porque nada más son empleados. Hace unos meses me reclamaban los de Cintalapa, los de Villaflores, los de La Concordia, que por qué no llegaban los programas de pavimentación, de construcción de domos como lo habíamos hecho nosotros, porque les quitaron todo.
les ordenaron que no defendieran nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un proyecto de recuperación de las cámaras a través del voto de la gente en sus comunidades, en sus regionales, en sus municipios, en sus ejidos, en su colonia, para el 2021. Si no logramos hacer esto, conformar una mayoría que defienda a los mexicanos, pues no nos llamemos engañados, porque esto va en un proceso a pasos agigantados. Yo quisiera precisar el tema de pensiones porque es muy delicado y es muy complejo. Primero que nada, el fallo fue de la Corte, no fue la Cámara de Diputados. Y el asunto tiene que ver con el monto límite para las pensiones de los que están obviamente en la economía formal, que son los que tienen y cotizan. Y lo que establecieron en la Corte fue que las nuevas jubilaciones no afectan a las que están ya vigentes. Tendrán como techo 10 salarios mínimos, lo que equivale a un ingreso de aproximadamente 36 o 37 mil pesos. Es decir, ningún empleado que cotice al IMSS, al ISSSTE, a Pemex, a su Afore, etcétera, podrá pensionarse cuando cumpla las 1.250, las 1.500 semanas, según los contratos de trabajo y de pensiones, podrá recibir más de 36 mil pesos, aunque ahorita el límite era de 25 salarios mínimos, el equivalente es cerca de 90 mil pesos. Eso no afecta a las pensiones vigentes, pero el problema de las pensiones es un problema a nivel mundial. Los fondos de pensiones están en una quiebra técnica en todo el mundo. ¿Por qué? Porque el empleado y el patrón cotizan alrededor del 6% del ingreso para el fondo de pensiones, que ya además cambió en México con las Afores. Ahorita es cuánto depositas en la Afore, y cuando termines de trabajar tu vida productiva, pues lo que tengas depositado a los intereses que generó es lo que vas a recibir en el plan que tú mismo te fijes, a cuántos años, con qué frecuencia, mensual, quincenal, etcétera. Pero en el esquema anterior, tú depositas el 6.5%. En los países desarrollados se deposita 3 veces. O sea, del ingreso que recibe el trabajador, lo que aporta para los fondos de pensiones es 3 veces más lo que se aporta en México. Entonces, por eso necesitamos que haya una base trabajadora en activo de 10 a 1, de 10 en activo por un jubilado, para que el nivel de los fondos de pensiones se mantenga. Y si tenemos un gobierno que no estimula la inversión directa extranjera, que no estimula la inversión privada, que reduce el gasto de gobierno en los programas que te he platicado de construcción de escuelas, de construcción de infraestructura, etc., y que por ende frena el crecimiento económico. El año pasado crecimos al menos 1%, y disminuye el número de empleos. ¿Cómo vamos a poder sostener un sistema de pensiones eficaz? Ese es el problema. El terreno es fértil para que el PRI